Adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Bien, buenas noches. Sí, ya cerrando ya prácticamente este diplomado que hemos venido sosteniendo a lo largo de algunas sesiones, vamos hoy a centrarnos ya en lo que es la aplicación del texto único ordenado, ¿bien? Así que voy a compartir con ustedes. Aquí está. Aquí está, aquí está. Bien, miren, hay que detenernos aquí en una línea de tiempo. Vamos a establecer que anterior al texto coordenado de la 30.13.4, que ustedes lo pueden apreciar en la parte final, este se emitió en septiembre del año 2020, pero ya se habían ido emitiendo algunos dispositivos que no habían cumplido las expectativas con las que se emitieron, como por ejemplo el texto único ordenado de la ley 26260, ley de protección frente a la violencia familiar. Y era que este texto único ordenado del 26260, la forma del proceso conllevaba que muchas veces las audiencias tenían una programación con una distancia en un plazo muy grande, que evitaba cumplir con la finalidad para la cual se había emitido. Esto es, reducir los índices de violencia en el caso peruano. En el año 2015, como parte de un plan nacional que estaba centrado sí como el primer punto respecto a lo que correspondía a la mujer y los integrantes del grupo familiar, hasta el año 2015, como producto final, se emite la ley 3364. Pero ojo, esta ley se emite, o esta ley del año 2015, era una ley en puridad, una ley que todavía no había tenido modificación alguna. Luego ya en el año 2018 se emite la ley 30862, ley que fortalece las diversas normas para prevenir y erradicar la violencia contra Esperamos un momento, por favor. Al parecer, la doctora está teniendo problemas con el internet. Buenas noches, disculpe, ¿pueden confirmar si se puede escuchar? Tuve que reiniciar mi dispositivo. Sí, doctora, sí se lo logra escuchar. Sí, disculpen, tuve que reiniciar mi router. Gracias. Bien, como les había señalado, ya en el año 2018 se emite la 30862, ley que fortalece las diversas normas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Miren, en el año 2017, el 5 de enero, se emite el decreto legislativo el 1323. Este 3023 ya en aras de fortalecer justamente la lucha contra el feminicidio, porque los índices de violencia en el caso peruano, a partir de los informes de la Defensoría del Pueblo, seguían siendo índices totalmente exponenciales. Entonces se emite en el 2017 este decreto legislativo 1323. Ya en el año 2018 se emite el decreto legislativo 1386, luego del 1323,
Y con este 386 se modifica la ley 30364. ¿En qué espacio se modifica? Sobre todo en el tema de competencia. Bien, amplía en algunos juzgados, por ejemplo, que no tenían una competencia o no tenían una especialidad respecto al tema de violencia, y permitía que, por ejemplo, la justicia, los juzgados de paz podían también resolver o emitir medidas de protección. Pero esto de la mano con una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el que identificaba cuáles eran esos órganos jurisdiccionales que podían ver el tema de otorgar medidas de protección. Un decreto legislativo ya en el año 2020, en plena pandemia, fue el 1470. Este ha sido bastante cuestionado. ¿Por qué se cuestiona el 1470? Porque algunos de los magistrados o algunos órganos jurisdiccionales señalaban que el 1470 nos daba la posibilidad de prescindir de la audiencia. El 1470 se emite en plena emergencia sanitaria, tiene una razón de ser. El prescindir de una audiencia, que incluso a nivel del Tribunal Constitucional, con la sentencia que vamos a revisar adelante, con la 3378, perdón, 2019, se cuestionaba la no participación del denunciado, por ejemplo, en el llenado de la ficha de valoración, o por ejemplo, la no presencia en una audiencia, o el no citarlo en una audiencia. El que se puede emitir una medida de protección con el solo dicho de la víctima, ya sea ese dicho a nivel de instancia policial, a nivel de fiscalía, a nivel del mismo, de la comunicación directa con la línea 100, con el chat 100, con la concurrencia física en algunos supuestos, por ejemplo, a los órganos jurisdiccionales, como efectivamente se ha venido dando. Esto generó un cuestionamiento que incluso se llevó a algunos plenos que se han emitido en el espacio de violencia. Se dio en el año 2020 finales, justo después de emitido el texto único ordenado, se da el 17 y 18 de octubre del 2020, el pleno regional respecto al tema de violencia contra la mujer. Y se cuestionaron algunas situaciones que al tiempo de haberse emitido el texto único, todavía, incluso para los jueces, generaban espacios de discusión. Y se supone que en el ámbito de violencia, cuando tenemos un plazo tan corto para otorgar una medida de protección, hacer algunos cuestionamientos o elevar en consulta, significaba que definitivamente la intención o la finalidad de este texto único ordenado no se iba a materializar, porque el tiempo aproximado que demora resolverse o elevar en consulta respecto a una determinada decisión en el ámbito de violencia iba a ser perjudicial definitivamente para la víctima. Entonces, con el 1470 se intentó, digo se intentó porque incluso ahora este decreto sigue vigente. Hay algunos jueces que mantienen la necesidad de no realizar audiencia. Y en otros órganos jurisdiccionales han tomado la iniciativa de sustituir el tema de una audiencia, porque esto implica tener una agenda bastante liberada para casos, para fijar audiencia, para notificar, dentro de este plazo tan corto para emitir una medida de protección. Y como ya la data a nivel del Poder Judicial nos indica de que están sobrecargados los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, en el juzgado en el que yo trabajo, que me desempeño actualmente como juez, en La Libertad, nosotros de enero a agosto, al 26 de agosto, nosotros ya estamos registrando casi 1000 casos, 1000 denuncias que han tenido como vía de acceso a nivel policial, llegado a través de la comisaría, a través de la fiscalía, a través de la línea 100 y las demás formas que tiene, o estas formas de acceso que tiene el usuario para poder iniciar un proceso de violencia familiar. Entonces, este 1470 lo que permitía era, por ejemplo, aplicar un principio, como es el del mínimo formalismo, y se podía emitir una medida de protección, o se puede emitir una medida de protección, solamente con la declaración de la víctima. Esto, como les digo, se llevó al pleno, a un pleno distrital, regional. En este pleno regional llegaron a la conclusión de que sí, efectivamente, que las condiciones de la emergencia sanitaria impedían de que muchas veces se anexe un informe psicológico, que se pueda anexar un informe social, un certificado médico legista, sobre todo en zonas de difícil acceso donde no hay un médico diariamente para que pueda registrar o pasar este examen. Entonces, implicaba incluso el traslado muchas veces hasta una capital o hasta una zona
que sí pueda realizarse este examen. Y los usuarios, ¿qué es lo que estaba pasando? Los usuarios, sobre todo porque es el grupo vulnerable mayoritario, dejaban constancia en la denuncia que no se iban a realizar el examen médico ni tampoco el informe social, porque esto implicaba un recurso económico de las que ellos no contaban, como por ejemplo trasladarse, tiempo que podían utilizar para realizar o tener algún otro ingreso económico. Por ejemplo, tuve un caso muy terrible donde una usuaria decía que deje constancia, por favor, que yo no me voy a pasar a mí he sido o estoy denunciando por violencia física y psicológica, pero no tengo los recursos para trasladarme. Yo vendo aquí en esta zona todo el día y lo que sale de lo poco que puedo vender es para mi ingreso y para mi sustento diario. Irme hasta Trujillo, que es a 1 hora de Virú, que es donde se encontraba el usuario, era un tiempo que ella no podía asumir, ¿no? No solamente si se le brindó las facilidades para que en la camioneta de la policía se le pueda trasladar, pero ella decía, no, ese tiempo que yo voy a estar ahí es el tiempo que yo no puedo dejar de trabajar. Entonces, son situaciones particulares en las que el 1470 intentó abordar de alguna manera y decir, bueno, que se emita la medida de protección cuando sucede este tipo de casos. Entonces, flexibilizo y que en el ámbito de familia, y la subespecialidad de violencia no va a ser la excepción, se permite flexibilizar, claro que sí. Como por ejemplo, ustedes recordarán que en el tema de familia tenemos el tercer pleno casatorio, donde nos permite flexibilizar algunas figuras o algunas instituciones civiles tan rigurosas que, bueno, ya ese es otro tema, pero seguimos en esa lucha constante de poder tener esta autonomía en el ámbito de familia, donde consten los principios y enfoques propios para poder resolver y que no se atomicen los casos, que se resuelvan a través de las relaciones familiares, no centrarnos solamente en establecer un caso, una vía específica, la competencia incluso respecto a una serie de procesos que pueden derivar de un solo conflicto. En el ámbito de violencia, en cambio, sí se trata de analizar de manera integral estos conflictos. Entonces, a partir de que el usuario acude o accede o se solicita una medida de protección, una medida cautelar, el juez lo que tiene que ver es justamente tratar o intentar de darle un abordaje integral a la víctima y poder flexibilizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el documento solamente se están haciendo mención a 1 o 2 tipos de las violencias o de los tipos de violencia o modalidades de violencia más comunes, como por ejemplo son la violencia física, la violencia psicológica, ahora que se ha incorporado la violencia económica? Pero puede ser también que de la comunicación con ella pueda determinar algunos otros tipos o modalidades de violencia, como por ejemplo el tema de la violencia estructural, algo que se visibiliza muchas veces en este contacto con la víctima. Y aquí es importante justamente que todos los operadores de justicia logremos justamente que las instituciones o los entes rectores que están llamados en el ámbito de violencia lo interoperar. Esa palabra creo que a ustedes hoy se les quede bien clara, que es el tema de la interoperabilidad, que es solo logrando interoperar, logrando enlazar a las instituciones que son los llamados para materializar, en este caso, esta reducción de los índices de violencia, puedan trabajar en conjunto. Entonces, retomemos lo del 1470. El 1470 en el Pleno dijeron los jueces en mayoría, no por unanimidad, dijeron sí, efectivamente, con la declaración de la víctima no necesito tener que se anexe el informe psicológico, no necesito que se anexe ningún otro documento adicional. Incluso, también en este pleno se cuestionó y dicen, ¿qué pasa si en el informe psicológico, por ejemplo, se determinaba que no existía afectación psicológica o daño psicológico, sino se señalaba que existía tal vez una afectación, pero que estaba asociada al hecho de violencia? Eso también se cuestionó en el pleno. Decía, ¿cómo podemos determinar violencia psicológica? Igual solamente con el dicho de la víctima, porque nos señala, si no hay un informe que esté anexo, o si en el informe no se concluye como afectación como tal. Entonces, se cuestionó también y dijeron, bueno, en aras de flexibilizar, en aras de tomarle este verdadero contexto de violencia, en razón de que los índices de violencia que recaen en las mujeres es un índice exponencial actualmente en el Perú, también
según el caso en concreto, podía emitirse medidas bajo estas condiciones. ¿Esto ha traído algunas consecuencias negativas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la población está teniendo una desconfianza respecto a la emisión de medidas con la sola declaración de la víctima. Se exige de alguna manera escuchar a la otra parte. Y ese es el clamor que muchos abogados, sobre todo, me dicen: doctora, ¿qué opción tenemos los denunciados? Los denunciados solamente tenemos, dentro de un plazo tan corto, lograr apelar, conseguir un abogado, más sobre todo si los índices de violencia se dan en un determinado grupo poblacional en mayor medida. No estoy diciendo que estoy excluyendo que en otro grupo socioeconómico, por ejemplo, no corresponda, no, sino que muchas veces dentro de poblaciones con pobreza y pobreza extrema se da un mayor número de casos, se registra un mayor número de casos. Y esperar que el denunciado, porque ellos no pueden acceder a la defensa gratuita, a la defensa de oficio, ellos no podrían ir en casos de violencia como denunciados a acceder a este servicio gratuito. Entonces se les complica mucho más a ellos y dentro de este plazo poder apelar la medida. Entonces el índice de apelación, doctores, a nivel de los registros del Poder Judicial es un índice muy bajo respecto a las apelaciones. Y no solamente de los denunciados, incluso en la apelación cuando no se otorgan medidas respecto de los centros de emergencia mujer. Los centros de emergencia mujer también no hay una tendencia a la apelación de las medidas. Es decir, si ellos no se encuentran, pidieron 3 tipos de violencia y que se emitan determinadas medidas de protección que no se emitieron, por ejemplo, no sé, el tema del retiro, por decir, fue solicitado y no se emitió, el índice de apelación también es bastante bajo. ¿Y por qué? ¿Por qué de los 900 casos en realidad se habrán apelado en todo el año 30, 50 casos como máximo? Uno, porque tal vez la decisión que se emite es una decisión en la que se ha tomado en cuenta el conflicto, se ha tenido comunicación no solamente con la víctima, también se ha tenido una comunicación con el denunciado, se ha podido emitir una medida coherente al contexto en el que actualmente se está viviendo, porque recordemos que las denuncias se pueden ingresar, o la comisaría puede ingresar la denuncia el día de hoy, 26 de agosto, pero puede ser que son por hechos de violencia de hace 2 meses, de hace 3 meses, porque el colapso dentro del espacio de violencia ha generado que el registro también no sea un registro al día. A veces se tiene que escoger dentro de lo que es tipos de violencia, por ejemplo, tipos de violencia sexual o tipos de violencia física que son registrados de manera inmediata, pero ¿y los otros tipos de violencia? Entonces, cuando hacemos la comunicación o cuando realizamos la comunicación con la víctima, es importante tener en cuenta el tiempo de lo que se han registrado esos hechos, porque el contexto ha podido variar. Y hay que emitir una medida que ahora se exige, porque antes era incluso la motivación para emitir la medida. Considero que a partir de la emisión del protocolo, y se los voy a compartir en breve, este protocolo que salió el 7 de marzo de este año, que lo ha emitido, es un protocolo para otorgar medidas de protección, medidas cautelares, ya considera, por ejemplo, las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, en el supuesto de que puede ser que tenga un ingreso propio, que sea una persona que no tiene un trabajo determinado, que tiene a su cargo o tiene una carga familiar adicional, personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad, que viven, por ejemplo, en zonas de difícil acceso, que no cuenta con un equipo celular para luego, por ejemplo, que se emitan las medidas, yo poder aplicar lo del botón del pánico, que no tiene entorno familiar o línea de entorno, como padres, como tíos, vienen de otras zonas determinadas del país. Entonces, todo eso tiene que, según este protocolo, tomarse en cuenta para emitir una medida. Y de parte del denunciado también se tiene que evaluar si es que este denunciado ya registra, por ejemplo, algunas otras denuncias de violencia, si este denunciado también las condiciones económicas respecto a por ejemplo, puede ser que se emite una medida cautelar de una fijación de pensión anticipada de alimentos y tengo que, si bien es cierto, no voy a ser la juez que va a determinar el monto final de la pensión de alimentos, pero sí se toma en consideración igual las condiciones económicas y las necesidades de este caso el usuario alimentista para fijar una medida cautelar. Si no, no tendría ningún sentido que se emita simplemente
un concepto de fijación de pensión sin tener un mínimo análisis de las condiciones, tanto del denunciado como las necesidades del usuario alimentista. Entonces, la importancia de la comunicación telefónica, en este caso, que si bien es cierto, no se encuentra así determinado dentro de este protocolo, pero considero que los jueces, en aras de aplicar este principio que sí está en el texto único ordenado, que es el principio de la debida diligencia estatal, porque nosotros somos parte del Estado y como instituciones y como operadores corresponde aplicar este principio. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha señalado en algunos pronunciamientos donde incluso declara responsable al Estado peruano por no haber aplicado de manera correcta una política, por ejemplo, una política de no discriminación, por ejemplo, el caso de Azul Rojas. En el caso de Azul Rojas, responsable el Estado peruano, porque a este señor se le impide, o a esta persona se le impide el registro de la denuncia, incluso fue torturado por efectivos policiales. Este caso está su madre y él hasta ahora, a partir del principio de supervisión, se viene teniendo informes de que todavía en el caso peruano no hemos logrado reducir respecto al compromiso o al objetivo que se plantea esta política de reducir estos índices de violencia sobre este grupo vulnerable, como son los integrantes de la comunidad LGTBI. Bien, Daniel, ¿deseas hacerme alguna pregunta? ¿Has alzado la mano? Sí, Sí, por favor, Sofía, muy le buenas puede noches. dar opciones. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Ante ¿Cómo todo, estás, Daniel? Buenas noches. agradecemos su ponencia, ¿no? Tengo una duda. Habló usted de Dígame. la violencia económica patrimonial. Yo quisiera saber cuál es la finalidad de la denuncia por violencia económica patrimonial y cuál es el fin, ¿no? Y cuál sería la sanción, porque la ley habla de erradicar y sancionar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la finalidad de una denuncia por violencia económica patrimonial? Muchas gracias. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, dentro de los nuevos tipos de violencia, bueno, que esta ya no es tan nuevo, tenemos la violencia económico-patrimonial. Pero ojo, todo tipo de violencia tiene que, no tanto en el ámbito de la sanción, porque nosotros recuerda que estamos en el ámbito de protección, no en el ámbito de sanción. El ámbito de sanción es el ámbito penal, nosotros vemos el ámbito de la protección. Y en el ámbito de protección tenemos que emitir medidas, tanto las medidas de protección como las medidas cautelares. La medida cautelar, que es la que está asociada a ese tipo de violencia, cuando usted, bueno, ha analizado y ha visto que se ha configurado, que se configura ese tipo de violencia, y el caso más común, la verdad, si usted me pide, es justamente el limitar el recurso económico y dejar a los hijos en este caso a la madre, o también al padre, dependiendo de cuál sea dentro de esa relación, limitarlo o condicionarlo también. ¿No? Decirle, yo te voy a pasar los alimentos para los hijos siempre y cuando tú retomes la relación o me permitas regresar a la casa, o simplemente sin ningún condicionamiento, el día de hoy te voy a dar tanto monto para los alimentos, pero luego ya la aportación económica no es constante, por ejemplo. Entonces, esa afectación por no contribuir con los alimentos o por no aportar es lo que generaría este tipo de violencia. Ahora, no confundamos con, por ejemplo, siempre me han preguntado, doctora, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del uso de las tarjetas de crédito? Porque he tenido algunos casos sobre eso, ¿no? Del tema de que en una pareja, por ejemplo, a través de una violencia psicológica, imaginemos que estaba recayendo ya sea en el sujeto pasivo mujer o sujeto pasivo hombre, y no le obliga, pero en esa línea de que saque a través de la tarjeta de crédito, por ejemplo, préstamos a favor de la pareja o del conviviente. En el caso de esposos no va a haber inconveniente alguno, porque ya sobre eso está clarísimo, pero en el caso de que sean convivientes con una convivencia que no está reconocida, o incluso que sea una convivencia que no cumple los requisitos que la ley exige, sino que sea una relación incluso extramatrimonial. ¿Se dan esos supuestos? Sí. Esos casos se ven en los juzgados. Pero
El tema de la devolución, por ejemplo, del dinero, eso no lo podemos emitir a través de una medida de protección. Yo he visto algunos pronunciamientos en otros países, como por ejemplo en España, de que sí han logrado abordar y han ordenado la devolución del dinero. Pero nosotros no podemos entrar a eso, sobre todo en un espacio en el que no tenemos espacio probatorio. Nosotros lo que tenemos que hacer en el ámbito de protección es proteger la integridad, y la integridad de la víctima en este espacio respecto a la violencia, por ejemplo, de los alimentos respecto de los hijos o de ella, es fijar una pensión. Pero luego yo tengo que remitir las copias al juez de paz letrado para que ese proceso se ordinarice. Y en esa vía idónea, que es dentro de la justicia de paz letrado, ahí se analizarán los medios probatorios correspondientes respecto a las necesidades del alimentista y las condiciones económicas del denunciado. Ahí sí tengo la vía correcta para poder analizar. El tema de la medida cautelar que se puede emitir tiene que ser siempre en línea de que luego se ordinarice. Y esto dice el artículo 3.2. 3.2.3.3 señala justamente esto, de que nosotros como jueces de violencia podemos emitir la medida cautelar, pero en audiencia, bueno, antes de que se dé el decreto legislativo 1470, decía, en audiencia el juez tiene que decirle al usuario o a la víctima de que tiene que ordenarizar. Ese fue uno de los más grandes problemas que se dieron antes del decreto legislativo 1470, porque los usuarios están acostumbrados, y no solamente en el ámbito de violencia, a que no ordinarizan los procesos. Ahora, usted no le puede exigir al centro de emergencia mujer de que ya está llevando el caso de violencia y que él lleve también el caso de régimen de visitas, que lleve el caso de tenencia, que lleve el caso de alimentos. Ellos no se dan abasto porque no tienen la logística necesaria. Entonces, ahí sí se permite, por ejemplo, que trabajen activamente, por ejemplo, la defensa pública gratuita o la dirección de la defensa pública que logre enlazarse con las cortes del país y digan, bien, yo acá tengo un presupuesto, porque efectivamente ellos tienen un presupuesto, tienen un número de profesionales que pueden ver estos casos, trabajemos de manera conjunta y que se les asigne un abogado de oficio, así como se les asigna en el ámbito penal cuando no tienen abogado, de igual manera que se les asigne acá en todos los casos que se emitan medidas cautelares. Sería de gran ayuda. Porque ese proceso, con el tema de enlazarnos con la defensa, sería asegurar que se ordinarice ese proceso. Al menos este abogado va a estar detrás de la víctima y no la víctima detrás del abogado. Y no solamente lo podemos hacer con la defensa. Miren ustedes, a nivel de consultorios jurídicos gratuitos, tenemos a las universidades públicas, a las universidades privadas, que exigen a sus alumnos para poder graduarse, incluso tener un número de casos, ¿verdad? Ampliemos en el ámbito de violencia también. ¿Por qué no trabajamos de manera conjunta con ellos? Hay consultorios jurídicos de los propios colegios de abogados, los consultorios jurídicos gratuitos. Entonces, es como les digo, la idea es que a nivel de todas las instituciones que brindan la defensa gratuita puedan ayudar a que estas víctimas, o se le dé la opción de que se pueda ordinalizar ese caso. Y mira, acá te estoy compartiendo, este es el manual del que se estaba hablando, el protocolo para otorgamiento que se emitió el 7 de marzo de este año, es súper completo, se establece desde conceptos hasta cuáles son los tipos de medidas por cada tipo de violencia que tú identifiques, que es lo que tú me habías preguntado. Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Identifica los factores de protección o de vulnerabilidad de la víctima, identificas también respecto a las condiciones del denunciado. Y aquí te dice que, vamos a llegar a la parte de acá de la fijación de la pensión. A ver, un poquito. Un poquito más atrás. Aquí está. Miren. A ver. Aquí está. Listo. Miren, las medidas, según este protocolo, que está en coherencia con el texto único y con el reglamento, sino que recuerden que el reglamento se emitió antes del texto único, porque el reglamento justamente estaba acorde con la 30.13.4 en puridad, con la del 2015, por eso es que su reglamento se ha quedado también, no se ajusta a los nuevos requerimientos o a los nuevos tipos de modalidades de violencia. ¿Por qué? Porque se emitió con el 30.13.4 y esa ya ha sido modificada. Si tuviéramos un reglamento que fuera más adecuado al texto único que se dio en el 2020, no estaríamos viendo ahora las últimas modificaciones a los reglamentos que ya prácticamente
no delimitan todo el ámbito de protección. Y mira, ¿qué pone aquí? ¿Qué tipo de medidas complementarias usted podría disponerse o podría solicitarlas también? El inventario de bienes, por ejemplo, que implica realizar el listado de los bienes propios y en común que tiene la persona denunciada y la víctima. Puede fijar, lo que usted me decía, aquí miren, una asignación económica de emergencia. Así lo ha titulado este protocolo. Es una asignación económica de emergencia. Pero esa asignación tiene muchos matices. Comprende una suma de dinero indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y de sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o se coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a la persona denunciada e ingrese nuevamente al ciclo de violencia. En ese sentido, esta medida se encuentra orientada a cubrir gastos urgentes. El pago de esta asignación se realiza a través de un depósito judicial o a través de una agencia bancaria. Aquí, por ejemplo, se dispone la creación de manera inmediata, en la misma resolución, la creación de la cuenta se oficia al Banco de la Nación. Igual aquí es un trabajo que ya se tiene con el Banco de la Nación, de que nosotros por WhatsApp le enviamos y se genera automáticamente la cuenta. Y se le notifica a la agraviada, en este caso a la víctima, la creación de la cuenta en el Banco de la Nación, para que no exista ninguna situación de que denuncié y no se me aperturó la cuenta o no se le encuentra habilitada. Ya está habilitada con la cuenta y se le notifica a su celular. En el caso que tenga celular, en el que no, ya es la comisaría la que hace o efectiviza esta notificación. Bien, dice, sobre ello debe considerarse que su otorgamiento no impide que el juez pueda disponer también como medida cautelar, ahí está la pregunta de usted, la asignación anticipada de alimentos. Recordemos lo siguiente. Con la última modificación que se ha dado al proceso de alimentos, que se ha dado este año, que en realidad es una modificación que yo siempre he señalado. Si bien es cierto, se modificó el proceso de alimentos, que es uno de los procesos que tiene una mayor estadística a nivel de procesos judiciales, no tenía un mayor impacto. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía tanto impacto esas modificaciones? Porque ya las cortes, antes de que se den las modificaciones, ya venían aplicando el proceso simplificado y virtual de alimentos. Ya tenían una estructura de trabajo respecto a este proceso. ¿Por qué? Porque el PPR de familia en el 2020 saca la directiva la 007-2020 y saca la 0010 también. Dos directivas importantes que establecían la celeridad de los procesos de familia. Dentro de esto, el tema de alimentos. Como por ejemplo, en el auto admisurio ya no iba a darse opción a la inadmisibilidad, sino que en el auto admisurio se tenía que admitir sí o sí todas las demandas de alimentos. Doctor, ¿y qué pasa si no anexaron un documento importante o no anexaron la partida de nacimiento? No, respecto a las partidas ya no hay problema porque interoperamos con RENIEC, entonces ya no hay opción de que, que sea un limitante el tema de las partidas. Doctora, pero no le anexaron la documentación completa. Se le sacará un proveído y se le dirá que pueda subsanar, así le ponen subsane esa observación, pero no se considera una inadmisibilidad. Y ustedes me dirán, doctora, pero no es lo mismo que me digan que subsane a que me digan que es inadmisible. No. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en el auto, o en el auto 1, prácticamente, declaro admitido y fijo fecha para audiencia. Miren ustedes, en el mismo auto se fija fecha para audiencia y ya no se tiene que sacar o esperar que la parte pida que se arme un cuaderno adicional para la medida cautelar de fijación de pensión de alimentos, que antes se demoraba mucho más sacar copias o lograr tener copias del expediente para pedir la cautelar que que salga la propia resolución. Entonces, situaciones que cambiaron antes de la modificación, porque en la modificación que se daba este año ya se consigna ello, pero ya las cortes lo venían trabajando así. Pueden decirlo ustedes a través de buenas prácticas institucionales, se podía decir que era por un trabajo constante del PPR familia con los órganos jurisdiccionales para que ya, ni bien en la resolución 1, se fije una fecha para audiencia. Entonces, el fijarse una fecha para audiencia, hubo un grupo de abogados incluso que dijeron se está afectando el debido proceso porque todavía no está admitida una demanda y ya se está fijando fecha para audiencia, que esto perjudicaba a los denunciados, etc. Pero
igual se mantuvo porque no, para mi parecer no había ninguna afectación. En realidad no hay ninguna afectación, porque señalar una audiencia en la que usted igual va a poder, se le notifica válidamente y podía, y tiene la opción que en la audiencia, bueno, en este caso él pueda defenderse respecto en los alimentos, en realidad solamente los montos, ¿no? Porque ya se supone que el tema del entroncamiento está claro a través de las partidas. Pero el problema surgió también de que algunos órganos jurisdiccionales no tenían esta línea de trabajo. Entonces, la Defensoría del Pueblo exhorta a los órganos jurisdiccionales y le dice, los procesos de familia y sobre todo los procesos de alimentos solamente en el tema de trámite superan los 365 días. Y en temas de desprotección, por ejemplo, superan los 500 días. Entonces, eso conlleva o prende las alarmas para que justamente se den algunas modificaciones. Pero no podemos esperar 3, 4 años para una modificación. Esto, obviamente, el PPR Familia lo tuvo claro y dijo, vamos a emitir una directiva. Y eso es lo que se ha logrado en el ámbito de violencia, a través de este protocolo. Porque se han venido dando el pleno regional en el 2020, finales, 14 y 15 de octubre, perdón, 17 y 18 de octubre, se ha dado el del año pasado, el 2 y 3 de diciembre del 2021, por ejemplo, importantísimo este pleno, tienen que revisarlo, porque incluso dice, ¿qué pasa si tengo un proceso de tenencia en trámite, doctora, pero se está obstruyendo el tema del régimen de visitas? O ya, doctora, tengo ya una sentencia, se determinó una tenencia y se determinó también un régimen de visitas, pero igual se está obstruyendo el tema de la visita. ¿Puedo yo iniciar un proceso de violencia bajo la premisa de que se está dando una afectación a la integridad, por decir, de un sujeto vulnerable, llamemos hija o hijo, por ese no contacto, ya sea con el padre o con la madre, dependiendo quién no tenía la tenencia y quién tenía el régimen de visitas? ¿Puedo irme por la vía de violencia? ¿O el juez de violencia estará atado de manos y dirá, no, si eso lo está viendo un juez del mismo nivel que ellos, porque el juez de violencia tiene el mismo nivel del juez especializado, y ese proceso está en trámite, o es más, ya tiene una sentencia? Que se vaya por esa vía y que ahí remito copias, esa era la postura 1, que se remita copias y que en ese proceso ordinario, en ese proceso mucho más amplio, que determine si tendría que continuarse con esa tenencia o se tendría que dar la validez. Nosotros como jueces de violencia no podemos inmiscuirnos en ese espacio. Pero otra postura fue, ¿por qué limitar si el juez de violencia lo que tiene que defender o proteger es la integridad de la víctima? En este caso tenemos un sujeto vulnerable que se está viendo afectado por ese no contacto, por esa obstrucción. Y uno puede esperar que ese proceso de familia que les estoy diciendo, la Defensoría del Pueblo dice, miren cuántos años se demoran en resolver, pueda, hasta que eso varíe o esa situación varíe, tenemos ya la afectación. Entonces dice, no, sí, vamos a tener que emitir una medida. Miren, en el pleno del año pasado, por postura mayoritaria, el del 2 y 3 de diciembre, y ahí se los voy a compartir ahorita, dice que sí puede el juez de violencia. Incluso dice, mira, la violencia es cíclica y cambiante, así que indistintamente, si se otorgó una sentencia, si ya tenemos una sentencia, si el proceso de tenencia está en trámite, o incluso todavía no lo inicias, puedes acceder al tema de violencia. ¿Qué ha pasado con esto? Pasa que en los casos del día a día, doctores, y que incluso ustedes lo pueden ver hasta por televisión, en algunos casos mediáticos, esto se ha generado un mal uso de esa herramienta judicial. No solamente por parte de las mujeres, también, no solamente por parte de los hombres, sino también por parte de las mujeres. En realidad son padres que mal utilizan esa herramienta judicial que es a través del proceso de violencia, porque obviamente tengo 24, 48 horas para emitir rapidísimo de que ahora yo pueda tener a mi hijo y que más bien sea la otra parte la que me pase los alimentos luego, ¿verdad? Hay personas que piensan de esa manera. Entonces, utilizan de mala manera esta herramienta judicial. Pero eso tiene que ser identificado dentro del proceso. Y por eso te da esa opción ahora, ¿no? Violencia a través del proceso judicial, con esta última modificación que se ha dado, esta incorporación que se ha dado de este tipo de violencia. Pero aquí, para que el juez pueda determinar una violencia como tal, la verdad que estoy a la espera todavía de algunas decisiones que nos sirvan de línea para poder determinar esta violencia a través del proceso judicial. Ya el informe de la Defensoría del Pueblo determinó eso, ¿no? Determinó que hay un alto número de procesos judiciales que se inician a partir de la primera denuncia.
A partir de la primera denuncia de violencia empiezan a pedir las variaciones, a volver a insistir con temas de violencia, pero con cambios de roles, por los mismos hechos, pero en cambios de roles. Y es que, claro, llegamos a la situación de que en la comisaría 1 llega, por decir, una persona determinada como víctima, y en otra comisaría está registrándose el mismo evento, siendo supuestamente la víctima, en el papel de víctima, la otra parte de la relación. Entonces, eso hace que luego cuando llega al juzgado usted tiene 2 certificados médicos, y los 2 certificados médicos, ambos señalan incluso que tienen lesiones por encima de los 6 días, o que es más o menos el estándar de los certificados que llegan cuando hay violencia física o cuando hay violencia física. Entonces, el juez de violencia llega a una situación de, si ambos tienen certificado médico, entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hay algunos abogados que dicen, bueno, aquí es agresiones mutuas, así que no tienen por qué emitirse medidas. Error. Porque así, en el supuesto caso que casi no se da el tema de las agresiones mutuas, no podemos concluir de que porque hubieron agresiones mutuas, no se tenga que emitir medidas de protección. ¿Qué pasa si esas agresiones se están dando delante, por ejemplo, de sus hijos? Nosotros tenemos que identificar que ahí, más bien, los sujetos vulnerables son los hijos, que están visibilizando esos actos de violencia. ¿O qué pasa si en la casa existe algún adulto mayor o existe alguna persona con alguna discapacidad, por ejemplo? Entonces, para emitir la medida de protección tenemos que analizar claramente el contexto y tenemos que abordarlo de manera integral para poder emitir una medida de protección coherente con el caso. Y como les había señalado, por ejemplo, dentro de las otras medidas que podemos emitir, también sería la prohibición de disponer o enajenar u otorgar en prenda, hipoteca, los bienes muebles o inmuebles comunes. Tenemos, por ejemplo, la prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas y adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, mira, esta prohibición que se emite aquí es prácticamente tú estás con una medida cautelar, estás determinando la tenencia en los procesos que no se han iniciado. Y por eso que urge aquí ese enlace que les menciono para que eso se organice y que ahí sí se evalúe las condiciones y que se ve sobre todo quién es la parte que asegura que va a tener contacto con la persona que no tendrá la tenencia. Y los hijos, es decir, ¿a quién le voy a dar la tenencia? La tenencia le tengo que dar al padre o madre que asegure que el otro padre o el otro progenitor va a tener mayor contacto con el hijo o hija sobre el cual versa el proceso judicial. Bueno, acá creo que me han hecho otra pregunta. Si desean, doctores, porque como no leo mucho el chat, pueden hacerme la pregunta alzando la mano y yo les doy la opción del micrófono. ¿Bien? Y una de las medidas de protección que son las más comunes es el tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona denunciada. Miren, en el protocolo ustedes podrán ver mucho la palabra repetitiva agresores, pero hay que tenerlo con pinzas, porque en realidad nosotros dentro del ámbito de protección, nosotros no determinamos, nosotros tenemos que hablar de denunciados, nosotros no estamos hablando de agresores. El tema respecto a si eres agresor o no, eso se va a determinar dentro del espacio, del ámbito penal. Nosotros no vemos ese ámbito, ¿bien? Ahora voy a dejar de compartir aquí el protocolo, ya se los voy a enviar al interno para que lo cuelen en la plataforma virtual y ustedes puedan tener acceso a ello. Como les digo, en este protocolo desarrolla todas las condiciones y también cuáles son esos parámetros para emitir las medidas de protección y medidas cautelares. Voy a compartir aquí las diapos nuevamente. Daniel Arias, bien, puedes intervenir, no hay problema. Aló, ¿Cómo estás, Daniel? Buenas ¿me escucha? noches. Doctora, Sí, lo escucho. nuevamente. Mira, doctora, quien le habla, yo soy efectivo policial, trabajo en la comisaría de Villa El Salvador. Justamente me encargo del área de violencia familiar. ¿Ya? Y quisiera hacer una pregunta. ¿En qué sentido, en qué circunstancias el juzgado brinda medidas de protección con el botón de pánico? ¿Y cuál sería la función como policía, dar cumplimiento a esas medidas
cuando existe un botón de pánico? Daniel, disculpa, tengo un poco fallando el internet, tuve que reiniciarlo nuevamente. Puedes continuar con la que me comentabas que eras efectivo policial. ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. Me comentabas que eras efectivo policial. Sí, quien le habla, soy efectivo policial. Creo que hay transferencia, creo. No, sí lo escucho. Lo escucho Entonces, claramente. trabajo en la ciudad de Lima. Estoy encargado del área de familia, de violencia, y Ya, quisiera saber bien. en qué sentido el juzgado brinda medidas de protección con el botón de pánico. Y cuál sería netamente la función policial. Sabemos de que el ejecutivo policial tiene que dar cumplimiento a las medidas de protección, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo sería cuando existe un botón de pánico? Bien. Mira, lo que pasa es que, bueno, me imagino que en Lima ya tienen implementado el tema del botón del pánico. No en todos los distritos judiciales se ha logrado esta interoperabilidad con la policía. ¿Qué pasa? En el botón del pánico, primero, ya usted tiene que ya tiene que haber una resolución que se emite medidas. Uno. Entonces, no es que es un botón que usted lo descarga en el internet y ya lo tiene en el celular. No funciona así. Funciona que tenemos la ubicación de la víctima, la zona en la que vive y la comisaría más cercana. A esta persona se le instala en el dispositivo y puede la policía o la comisaría de manera rápida acceder cuando hubiese un nuevo hecho de violencia. Entonces, esta buena práctica, de alguna manera, que se inició, creo que en Ventanilla empezaron con el tema del botón del pánico, se ha visto un poco la cobertura, por decirlo así, o a ver, ¿cómo podríamos decir? La logística, ahí está, la logística de las comisarías para poder acudir ante los llamados del botón del pánico. Hay muchas situaciones en las que hay mayor amplitud de recepción llamando a la línea 100, que llamando al botón del pánico, que se supone que en el botón es exclusivo para aquellas personas que ya fueron víctimas, que ya tienen una resolución como víctimas, ya tienen una resolución de medidas de protección y que ante ese botón del pánico llama y se interconectan de manera directa con la comisaría y la comisaría prácticamente pueda en ese momento llegar y depende de si encuentran ahí al supuesto agresor, entonces lo puedan trasladar a la comisaría, ¿no? Y lo que ellos tienen que hacer es anoticiar al juzgado para que el juzgado pueda emitir, por ejemplo, si es que el señor ya estaba válidamente notificado, el denunciado, se le pueda emitir o se le pueda efectivizar el apercibimiento si es que así se consignó en la resolución por desobediencia a la autoridad y se remite copias al Ministerio Público. Entonces, esta es la línea que te permite el botón del pánico de alguna manera mucho más directo acceder a la comisaría. Evitar que, por ejemplo, que seas víctima de un feminicidio en ese acto respecto a una persona que ya tiene una medida de protección, que ya ha denunciado a su supuesto agresor y que llamar a la policía en ese momento puede ser que tenga un mayor tiempo o dilación en la manera rápida de atender a esta víctima. Pero a través de este botón o este aplicativo, las comisarías identifican dónde está la casa de la usuaria, porque ya la tienen en un registro previo, y la concurrencia es inmediata. Doctores, lastimosamente, con el número de registro de violencia que se ha ido incrementando, prácticamente ha hecho que la zonificación de línea de atención urgente ya no sea tan inmediata, porque el registro o el índice exponencial de registro de denuncias supera la logística de las comisarías para poder atender. Por eso nosotros siempre pedimos adicional ayuda al serenazgo, por ejemplo, ¿no? El serenazgo siempre nos apoya en traslado, más que las comisarías en algunos casos, porque no tienen la logística para poder atender la cantidad de casos que se van viendo de violencia. Ahora, usted cuando me dice que trabaja en la policía de familia,
Eh, es importante, por ejemplo, que a ustedes se les capacite sobre el llenado de la ficha de valoración de riesgo. Esto es importante porque, y también, por ejemplo, ¿no? Ya que usted está conectado en este evento, pedirle, por ejemplo, a los usuarios o a las víctimas registrar los números telefónicos, a los que no siempre lo hacen, hay algunas veces que hay omisiones, detallar a ver, si es que hay alguna, más allá de que ya va a pasar por médico legista, pero a veces la medida se tiene que emitir antes incluso de que tenga usted a la mano el certificado, porque así es la exigencia de emitir una medida dentro de un plazo de 24 o 48 horas, dependiendo del tipo de riesgo. Entonces, el efectivo policial podría tomar nota de las características, de la situación, cómo ella se está presentando ante la comisaría. Eso nos podría ayudar porque es una información adicional a la tradicional acta que se llena y que muchas veces no tiene tanta información que le permita al juez solamente con la denuncia emitir una medida de protección coherente y proporcional al conflicto o a la situación de violencia que se está dando en ese momento. Entonces, considero de que el trabajo que se tiene que hacer a nivel de comisarías, a nivel de efectivo, de comisarías, Centro de Emergencia Mujer y Poder Judicial, tiene que ser un trabajo constante para poder emitir una medida bastante proporcional y coherente con el conflicto. Miren, aquí les he dejado, Ingrid, ¿deseas intervenir? No hay ningún problema, puedes intervenir. Mientras que se le conecta el audífono, el audio a Ingrid Fiorella, miren, aquí en las diapositivas les he consignado, este es el Pleno Jurisdiccional del Nacional de Violencia del 2 y 3 de diciembre. Aquí están, miren, la pregunta que se hicieron los jueces. O sea que este tema impedía de que se otorgue dentro de los plazos porque había algunos cuestionamientos entre ellos, e incluso los pronunciamientos fueron en mayoría. No han sido por unanimidad. Ninguno de los plenos han logrado unanimidad. Entonces, ojo, nosotros tenemos que también tener en cuenta estos plenos, si bien es cierto, no son vinculantes, pero nos van a ayudar en una línea de cómo están resolviendo los jueces respecto a temas cuando se dan ese tipo de casos. Por ejemplo, miren, país. Será procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia o régimen de visitas provisionales, obviamente estamos hablando de medidas cautelares, en contextos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar en el marco de la 334. Cuando ya existen decisiones judiciales emitidas en procesos incluso concluidos sobre el tema de tenencia, ¿usted puede intervenir en eso? Si hay una sentencia, ¿qué podría hacer usted que es una juez del mismo nivel en el ámbito de violencia? ¿Podría resolver eso o no? Miren, o sea, son situaciones, como les digo, miren, 2 y 3 de diciembre del 2021. No estamos, si el texto único tiene de emitido finales del 2020. Entonces, esto ha dado lugar a que se den varios plenos de violencia en el que se siguen tocando este tipo de temas. Otro, por ejemplo, respecto al 1470. Miren, desde el 2020 que se emite el decreto, recién en el 2021 finales, o sea, ahorita nomás, se volvieron a preguntar, ¿debe el juez de familia, en el marco del decreto legislativo 1470, disponer de una audiencia virtual de ser necesario para recabar medios probatorios en caso de duda? O sea, ¿ustedes se imaginan que los jueces se cuestionaban si es que podían llamar a una audiencia cuando el decreto legislativo decía la posibilidad de prescindir, pero ellos lo tuvieron que llevar a pleno y no hubo una decisión en mayoría tampoco aquí? Entonces, ese es el panorama que yo les quiero transmitir para que ustedes vean que en el tema de violencia, sobre todo, tienen que organizarse a nivel de las principales instituciones, los principales llamados para que se materialice esto. Si no, vamos a seguir en plenos y no vamos a lograr esa anhelada interoperabilidad. ¿Me alzó la mano Ingrid? Por favor, sí. Conecta tu audio o pueden conectarle el audio. Doctora, buenas noches. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Una consulta. Por ejemplo, cuando la denunciante víctima de violencia realiza su denuncia ante la policía y esta, obviamente, a través de una resolución dictada por el juez, le otorga medidas de protección. Al momento de la ejecución de la policía, por la distancia o quizás la inaccesibilidad al lugar de la ejecución de la medida de protección, cuando se conversa con el policía siempre nos dicen, bueno, esta denunciante o este
presunto agresor se encuentra lejos, no tenemos logística y voy a contestar al juzgado de que devolviendo o indicando de que no se va a poder ejecutar la medida de protección por el tema de y cómo es no poder llegar al lugar de donde ellos viven, ¿no? Donde el presunto agresor vive. Entonces, Es que eso es lo que más pasa en realidad. En los juzgados nosotros tenemos la devolución de cédula prácticamente o de los notificadores que nos devuelven con razones de que no ubicaron el caserío, no ubicaron. Si tenemos las direcciones que ellos dan es al costado. Tuve un caso que a nivel de comisaría había consignado caserío tal al costado de una iglesia o al costado de, o sea, era es bien complejo, sobre todo en zonas de difícil acceso. ¿Y qué pasa? Si el comisario sabe que esto es una zona de difícil acceso, tiene que tomar mayor información, como por ejemplo una foto o que se especifique claramente en dónde puede encontrar a la víctima para notificarle con su medida de protección. Porque no todos tienen operadores, no todos tienen teléfonos celulares, sobre todo, como les digo, de acuerdo a la zona específica. Sí, por eso, doctora, cuando la policía también dice... Le comentaba eso porque justo tengo un caso que no se va a poder ejecutar una medida de protección a favor de la agraviada por el tema de que no pueden ir, no hay logística, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero yo le entregué el número celular al suboficial para que pueda comunicarse con el APU, pero lamentablemente no hay señal allá, no tienen WhatsApp, entonces eso, ¿qué vale de tener tantas leyes, tantas normas, tanta protección, si no, al final no se va a poder ejecutar esa medida de protección? No es lamentable y la usuaria tampoco puede regresar porque tienen que gastar pasaje, etcétera. Entonces, claro, esa es también mira, eso es un tema de justicia comunal. En este caso, mira, yo resalto no la tengo acá el número, tú podrías guiarte. Hay una jueza de San Martín que ganó el año pasado las buenas prácticas respecto a una sentencia bueno, no es una sentencia, es una resolución que otorga medidas de protección respecto a unos integrantes de una comunidad nativa, justamente acá en San Martín. Entonces, la jueza también tuvo esta situación de cómo hago que se ejecute cuando ingresar, por ejemplo, a una comunidad nativa nada más era bastante dificultoso, porque ellos veían como que la justicia, no había un respeto a que se dé un cumplimiento de esa medida que ella estaba otorgando. Entonces tuvo que tomar un plan de acción diferente, que es tratar de acercarse a la comunidad nativa, mostrándoles como que son parte de un apoyo para que se materialice esa medida, que no son dos jurisdicciones diferentes, que no hay un conflicto entre ellos, sino que se puedan sentirse esta comunidad nativa a través de sus líderes, ¿no? A través de sus líderes de la propia comunidad, de que permitan que también ellos tienen algunas líneas afines, como luchar contra la violencia hacia las mujeres, indistintamente que sea dentro de una comunidad nativa. Entonces, a través de esa decisión, de ese acercamiento que se dio, de esas mesas de trabajo en el que se involucró el presidente de la corte, en el que se involucró esta jueza, en el que se involucró la comunidad nativa, los representantes de la comunidad, lograron ejecutar la medida. Ingrid pasa con un tema de darle operatividad a la medida, darle que esta medida se ejecute. Por ejemplo, va a pasar más que todo por el tema de que se pongan la camiseta las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de difícil acceso, tener una línea, porque son casos que, por ejemplo, los jueces de paz tienen que tener claro cuál es la zona específica donde a ellos les corresponde y puedan apoyarnos a nosotros como parte del sistema de justicia. Sin embargo, los jueces de paz lo que hacen es devolvernos todas las cédulas y decir, no se encontró, no se ubica, difícil acceso. Entonces eso no nos ayuda en nada, definitivamente. Sobre todo porque los pobladores de esa zona son personas que no tienen teléfono. Como incluso el denunciado vuelve a cometer el hecho, por ejemplo, se dio cuenta que la usuaria o la esposa o la pareja salió de su espacio de violencia para ir a denunciar, pero como no tiene las condiciones económicas para dejar ese ciclo de violencia, retoma. Cuando regresa se entera el señor que la denunció y allí es donde termina matándola o termina golpeándola por decir, me has denunciado. Entonces, ¿cómo yo podría ejecutar un apercibimiento si él nunca fue denunciado, nunca fue notificado, perdón? Tengo que ordenar nuevamente que
que se dé la notificación. En el caso, obviamente, que hubiese sido otro tipo de violencia, ¿no? En el caso ya, si es un feminicidio, ahí no, pues no hay opción de nada, ahí de frente a la fiscalía interviene. Pero imaginemos que el acto de violencia se mantuvo antes de que yo lo notifique. Entonces eso claramente dificulta. Pues ese es el trabajo que tiene que hacer de manera coordinada con el sistema de justicia, la policía, pero eso es lo que no se viene dando actualmente. Y por eso tenemos ese problema como el que tú me estás mencionando ahora. Y eso ya no es problema de la ley, porque en el texto único ordenado dice violencia institucional. Aquel policía que se niega, por ejemplo, o que nos da como respuesta que no tiene la logística, que no tiene, eso no es culpa de la ley, dice claramente que ellos tienen responsabilidad funcional. Ahora, ¿cómo ejecutan ese tema de la responsabilidad funcional o de la violencia institucional en este caso? Porque así lo consigna como tipo de violencia, por no registrar la denuncia, por no acudir para o asegurar el cumplimiento de la ejecución de la misma. Y Manuel Aldana, ¿quieres hacer una pregunta? Te doy pase. Mientras que le doy pase, aquí también estoy anexando el pleno del 14 y 15 de octubre. Aquí también esas preguntas que se hicieron en el pleno importantes para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, Manuel, adelante. Manuel. Manuel Aldana, sí, puedes tener tu audio, no hay ningún problema. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Una consulta, doctora. ¿Las medidas de protección son indeterminadas o tienen una vigencia para poder solicitar su renovación? Sí, Manuel, gracias. Es una de las preguntas bastante constantes que me hacen. Justamente esta pregunta está porque cuando se emite el texto único ordenado de la ley 3034, como les digo, no hubo una debida difusión del nuevo paquete. No fue solamente conglomerar, sino fueron principios nuevos, enfoques diferenciados. Creo que ahí todavía hay una ausencia por parte del Estado de poder llegar a abogados, a usuarios, a pobladores, a los ciudadanos en general respecto a lo que trae ese texto único ordenado. Respecto a lo que tú me dices, a partir del texto único ordenado de la ley 3034, las medidas de protección no van a tener o no se van a dejar sin efecto. Por ejemplo, puede ser que en el ámbito penal, imaginemos que en el ámbito penal avanza rápido el proceso, y sería determinada una medida de protección, por ejemplo, retiro del hogar, ¿ya? Y en el ámbito penal se determina la inocencia de este supuesto agresor. Si el señor dice, a mí me retiraron de mi espacio, de mi casa, por la denuncia que me hizo mi esposa, en el ámbito de protección, pasó al ámbito penal, ahora se me han resuelto que yo no soy agresor como tal, o no se ha logrado derrotar el principio, en este caso, de inocencia, entonces él retorna a su casa por la noche y dice, esta es mi casa, permíteme el ingreso. ¿Qué hace la policía ahí? A veces, ¿no? Porque llama a los otros, señor, está acá la medida de protección. Se ha quedado sin efecto la medida de protección porque en el ámbito penal resolvió que el señor no era agresor, en ese caso en específico. Miren, los ámbitos son totalmente diferenciados. Uno es el ámbito de protección y otro es el ámbito penal. Si en el ámbito de penal se determinó ello, de que no era un agresor, eso se puede noticiar al juzgado. Pero el único que va a dejar sin efecto esa medida es el juez que emitió la medida. No va a ser el juez penal. El juez penal va a determinar dentro de su espacio, dentro de su ámbito. Y el juez del ámbito de protección también, al momento de emitir sus medidas. Ojo, las medidas de protección pueden ser ampliadas, sí, en cualquier momento del proceso. Pueden ser sustituidas por algunas medidas mucho más coherentes también. ¿Pueden ser dejadas sin efecto, doctora? Claro que pueden ser dejadas sin efecto. Pero ¿quién va a decidir eso? Va a decidir el juez que las emitió. No puede ser ningún otro juez, sino el juez que las medidas. Él va a analizar si es que tal vez ya no es necesario que se sigan manteniendo esas medidas. Ahora, otra pregunta que me dice, doctora, si ya pasó 10 años de que se emitió esa medida, ¿va a seguir vigente todavía? ¿No prescribe? ¿No caduca esa medida? No.
esas medidas van a seguir teniendo efecto hasta que el juez que la emitió diga que se deje sin efecto esa medida. ¿Y cuál es el fundamento, cuál es el sustento de eso? Porque ustedes miran, doctora, pero extremo, ¿no? Ya en el ámbito penal incluso han señalado que puede darse el caso de que en el ámbito penal, por no tener un tema probatorio, no se logró establecer que el agresor, pero puede ser que la víctima de violencia dentro de mi ámbito de protección sigue existiendo esa amenaza de afectación a su integridad como tal. Y si el juez evalúa que la medida tiene que seguir manteniéndose, como por ejemplo el tema del retiro, es la decisión del juez que la otra persona puede válidamente apelar o cuestionar. Pero es el juez que emitió la medida el único que puede dejarlo sin efecto. Bien. Vamos Doctora, a continuar. Dígame. Ya, correcto. Hasta ahí entendido, ¿no? Siempre y cuando la víctima hace la denuncia ante la policía y se va al ámbito penal. Pero ¿qué pasa cuando la víctima hace la denuncia ante el Centro de Emergencia Mujer y el Centro de Emergencia Mujer lo que hace es directamente irse al juzgado civil? Y es el juzgado civil quien emite estas medidas de protección. Pasa 1 año, 2 años, y las parejas que tuvieron discusión o fueron parte de esta violencia familiar se reconciliaron. Regresaron. Es lo que pasa, señor, siempre. Y necesariamente, no 1 año, 2 años. Se podría, a los 15 días, el mismo día después de la denuncia. Se podría retoman la relación. Claro, a través de una terapia psicológica o solamente voluntad de partes, ellos no. solicitarle al Manuel, juez. escúchame algo. Claro. Manuel, escúchame algo, mira. Pasa de que el tema de la reconciliación, en ninguna parte de la ley está de que por reconciliación la medida se va a dejar sin efecto. Eso no está estipulado de esa manera. Como te digo, es el juez el que va a evaluar. Ahora, ¿sí se puede evaluar el tema de la reconciliación? Sí, puede ser evaluado. Pero se evaluará incluso, por ejemplo, cuando a mí me lo han solicitado, de manera adicional yo pido el registro de las asistencias a la terapia psicológica o la terapia reeducativa en el caso del denunciado. No solamente la terapia de la víctima, sino también del denunciado. Yo solicito, exijo al centro de salud mental al que se le había oficiado que me dé el reporte. Y según eso, que dice, doctora, hemos dado la nueva oportunidad por nuestros hijos, estamos llevándonos de la mejor manera ahora, vamos tantos años juntos, que se deje sin efecto la medida, perfecto. Se analiza. En realidad, ya no existe ese riesgo que tenía al momento de emitirse esa medida la víctima. Incluso analizo el espacio también de vulnerabilidad adicional. Entonces, solo ahí puedo yo dejar sin efecto una medida. ¿Ok? No es que con el solo dicho de la víctima, doctora, ya me reconcilié, incluso a mí me dicen, doctora, ya me reconcilié, archívelo, yo no quiero. El mismo día que fue a la comisaría, al retornar a su domicilio, se reconcilia con su pareja. Y es que muchas veces la pareja también intenta reconciliarse porque dice es eso o pasa la noche en la comisaría. Porque la policía lo que está haciendo ahora es como tipo flagrancia, por decirlo así. Llegan a las casas, denuncian, por ejemplo, por línea 100, llegan y ahí mismo los detienen. Yo entiendo que esa situación está mal, pero se está dando mucho en provincia porque al final trasladan a esa persona, le preguntan todavía si desea acceder a un abogado y si por lo pronto no, pasan la noche en la carceleta. Yo cuando llego ya a emitir la medida, por decir al día siguiente, ya señor, el fiscal determina de que le den libertad, pero la mayoría de denunciados pasan la noche en la carceleta con los temas de violencia. Entonces, prefieren ahí decirle a la víctima, nunca más va a volver a pasar, yo prometo que esto no va a suceder. Sí retorna con ella la relación, y la señora cuando yo ya hago la conexión telefónica me dice, no doctora, yo ya retomé mi relación, es más, eso no ha sido así, ha sido un malentendido, otros yo ya le di una nueva oportunidad, pero eso no va a ser, el hecho se configuró como tal, como hecho de violencia, entonces eso no va a cambiar que yo emita o no emita una medida de protección, pero sí puedo emitir protección con el nuevo contexto, claro. O en algunos supuestos en los que también no tenemos, por ejemplo, certificado médico, no tenemos informes,
solamente es el dicho de la víctima, incluso es un dicho sin sustento, sí se puede no otorgar la medida, no necesariamente es dejarla sin efecto, porque no hay una condición de que todas las denuncias se tiene que emitir una medida y luego dejarla sin efecto. No, puede ser que también, ni bien denuncien, se evalúe de que no hay opción al otorgamiento de medidas y que yo haga una exhortación, por ejemplo, hago una primera exhortación, veo del sistema, no hay antecedentes, veo del sistema, no hay otros supuestos de violencia, veo que es una violencia psicológica, que no es una violencia en la que me anexó algún otro documento, puedo emitir una exhortación, que sería un no otorgo, ¿verdad? Pero en comunicación con la víctima. Bien, vamos a avanzar un poquito, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer más preguntas. Hay varias preguntas. Jaira, por favor, te pido 9:30 empezamos las preguntas. Denme 5 minutos más para poder terminar la clase. Doctores, yo les estaba diciendo que acá les han anexado en estas diapositivas los dos plenos, tanto el pleno del 2020 como el pleno del 2021. Como les digo, otra de las preguntas que también se repitieron casi en los dos plenos era el tema de la acumulación de los procesos en fase de protección tutelar. Miren, los casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, cuando existen denuncias mutuas por violencia entre las partes implicadas, de ser el caso a qué juzgado corresponde la acumulación. El pleno del 2020 finales dijeron de que cualquier juez puede resolver. Si usted denuncia hoy y después hay un cambio de roles del mismo hecho de violencia, puede resolver otro juez y no hay ningún problema. Sin embargo, a nivel del segundo pleno, ya el pleno nacional, dijeron no. El que tiene que conocer es el juez que conoció primero. El juez que conoció primero, él tiene, porque él ya tiene una visión mucho más amplia, acumula usted, así sea de cambio de roles, y ya puede emitir una medida coherente. Porque lo que se está dando mucho es que hoy denuncio, la mujer le denuncia al hombre por violencia y al siguiente mes el hombre le denuncia a la mujer por, sí, o sea, pese a emitirse medidas, siguen dentro de ese espacio de violencia ambos. Entonces, lo que está haciendo el Centro de Emergencia Mujer muchas veces es empezar a denunciarlos a los padres por esas denuncias que se están dando por cambio de roles, y los denuncian a ellos por violencia psicológica y los sujetos pasivos sus hijos. Solicitan un informe psicológico, los niños dicen claramente de que están siendo afectados psicológicamente por las peleas de sus hijos y se solicita la emisión de medidas de protección a favor de ellos. Eso es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Bien. Ahora, un principio que es el que está dentro del 7.4, que es el principio de supervisión y seguimiento de las medidas de protección. Ojo, aquí nosotros tenemos la obligación también de hacer supervisión y seguimiento, que no se está dando, y por ejemplo, en el caso del cumplimiento de las terapias psicológicas y las reeducativas, el texto único ordenado dice, el centro de salud tiene la obligación, así como la policía, de remitirme a mí si ya se ejecutaron las medidas, si en el tema de las terapias están asistiendo de manera constante. Pero pues, imagínense, de enero a agosto tenemos más de 1000 casos registrados. Es una situación casi imposible tener un registro exacto de todos, del cumplimiento de cada una de las medidas. Por eso para esto se necesita mucha, aquí iniciativa por parte de los principales involucrados. Por ejemplo, nosotros como para analizar el supervimiento, para poder efectivizar la supervisión y seguimiento de las medidas de protección, lo que hemos hecho es, con el Centro de Salud Mental, establecimos un Excel compartido, donde nosotros llenamos los primeros datos, y ellos establecen su número de jornadas, su número de sesiones, y van en ese mismo formato llenando el cumplimiento de la misma. Entonces yo, por ejemplo, cada 3, 4 meses saco un reporte de quiénes sí están cumpliendo con su terapia y quiénes no. En los casos de los que no cumplen, yo, dependiendo, por ejemplo, si se emitieron medidas no tan gravosas, entonces lo que se hace es un oficio reiterando al denunciado, no de frente le doy incumplimiento, sino ahí sí reitero. Depende del caso también, es la verdad. Y para que cumplan con sus terapias como tal, ¿no? Entonces, este principio que está en el 7.4, que es la supervisión y seguimiento de las medidas de protección y o cautelares, está poniéndole prácticamente al juez o al juzgado
que ellos, en razón del principio de debida diligencia y de la intervención inmediata oportuna, tengan que disponer lo necesario para supervisar el cumplimiento de las medidas de protección y emitir una resolución, por ejemplo, puede ser en este caso un reitérese, y también se señala que las medidas de protección, las medidas cautelares deben dictarse con los apercibimientos de las medidas coercitivas establecidas en el 5.3 y en el 181 del Código del Niño y el Adolescente, bajo apercibimiento de la comisión del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Uy, acá me han enviado un mensaje, buenas noches. Bueno, es un mensaje bastante amplio. Doctores, lo que sí yo no lo voy a poder resolver es casos específicos. Eso sí tienen que tener en cuenta porque yo me desempeño como juez y no puedo analizar un caso en concreto, ¿no? Bien, vamos a darle la opción de la mano a Yajaira, que había pedido la palabra a Yajaira, porque ya Daniela ha intervenido en varias oportunidades. Por favor, hay que darle paso a tus compañeros. Yajaira me había pedido levantar la mano. A ver, Sí, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estaba, creo que la última pregunta que realizó el compañero respecto de, usted respondió que cesan las medidas únicamente el juez que ha emitido, pero mi pregunta era, no sé si lo respondió, no escuché bien, estaba un poco distorsionado el audio. ¿Quién tiene que informar esto? ¿Es el fiscal? En caso de que esté en investigación preliminar nomás, por ejemplo, y sea un archivo en fiscalía. Tendría que ser él. Y inmediatamente. Claro, mira, lo que pasa es que a veces la fiscalía sí nos remite y nos dice, aquí, nos anexa incluso, ¿no? Un poco de internet, un segundito. Ya, ahora sí. Pero, también el mismo denunciado o agraviado también puede poner en conocimiento, o sea, no hay un canal específico. Puede ser que el denunciado me ponga en conocimiento y me diga, doctora, miren, yo en el ámbito penal ya soy inocente y yo deseo retomar mi relación, deseo regresar a mi casa, incluso mi pareja está de acuerdo, hemos llevado terapia, también yo he llevado la terapia correspondiente, bueno, se puede dar el supuesto, no hay una exigencia de cómo llegues o cómo se entere el juez del nuevo contexto, pero él puede emitir la medida de protección, puede dejar sin efecto esa medida de protección. Y eso, mire, yo les voy a compartir acá el protocolo, justamente donde dice lo que les he señalado. Un segundito, acá está. Este protocolo, por eso les digo que es súper importante que lo tengan. Vamos a permitir la última hojita, dice justamente. Aquí está. En los casos de acumulación de denuncias, bueno, o también antes que se me vaya. En los casos de acumulación de denuncias, luego de una apreciación conjunta de los elementos y medios probatorios, el o la juez de la denuncia primigenia puede reevaluar, de ser el caso, dejar sin efecto las medidas de protección emitidas en las denuncias posteriores si determina la configuración, por ejemplo, de hostigamiento o acoso a la víctima a través del uso indebido de herramientas judiciales con la intención de incumplir o obstruir la ejecución de las medidas de protección primigenia. Eso es en el supuesto del mal uso de la... ¿Ya? Miren acá, dice, cuando el juzgado que emitió las medidas de protección y cautelares reciba copia certificada de la sentencia firme o la disposición del archivo del juzgado penal, que no siempre pasa, estimados amigos, no siempre el juzgado le emiten o llega al juzgado las copias o la disposición de archivo del juzgado penal, no siempre pasa eso. O dependiendo si es una falta, juzgado de paz letrado o juzgado de paz, así como de la Fiscalía Penal respectivamente, realizará una nueva evaluación de los factores de riesgo a fin de decidir su vigencia, su sustitución o su ampliación también. El archivo del cuaderno no es automático. Esa es la respuesta a lo que ustedes siempre me vienen consultando, ¿no? Se está manteniendo la pregunta. Sino que se requiere un pronunciamiento expreso. ¿Quién es el que hace pronunciamiento expreso? Aquí dice, en ningún caso,
salvo medio de una acumulación de denuncias o de recurso de impugnación, claro, porque si usted apela, no va a ser el mismo que lo va a dejar sin efecto. ¿Quién va a ser? El superior jerárquico, claro, cuando se apeló. Un órgano jurisdiccional diferente al que emitió las medidas de protección puede dejarlas sin efecto bajo responsabilidad, debiendo ser comunicado a la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, para que actúe, porque en el caso de que fue un juez que no emitió la medida. Excepción, obviamente, cuando hay un superior jerárquico, pues, ¿no? Cuando está en apelación. Esa es la excepción. Bien. Pero haber absuelto tu pregunta, Yajaira. Ya está. Voy a mandarles acá a ustedes para que lo tengan al interno. A ver, vamos a ver. En el chat, ustedes me avisan si... A ver, vamos a buscar acá. Todos. Aquí les voy a poner el link de este protocolo, ¿ya? Un segundito, doctores. Un segundo. A ver. Este es el protocolo del 7 de marzo. Un documento emitido por la... Hasta el documento interno. ¿Cuál es la medida? Ya. Doctores, aquí al interno les estoy enviando, ¿ah? Ahí está. Ese es el link. Ustedes hacen clic y se van directo al protocolo. Bien. Otra cosa, por ejemplo, importante acá del protocolo. Vamos a ver las condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Uh-huh. Miren, aquí está. En el punto C se establece la situación de vulnerabilidad de la víctima. ¿Qué va a analizar usted ahí? Para determinarse la situación de vulnerabilidad de la víctima debe considerarse lo siguiente. La diferencia de las edades entre la víctima y la persona denunciada. Miren ustedes, yo en Virú hay un alto número de denuncias de mujeres de 16, 17 años embarazadas, o sea, embarazo adolescente, que denuncian a sus agresores. Ahora, a sus parejas. ¿Qué pasa aquí? Aquí no solamente hay que analizar la violencia intrafamiliar. Usted no puede dejar de lado que es una mujer que ha sido víctima o que tiene un embarazo adolescente. Entonces, usted tiene que analizar su contexto social y preguntarle a ella, ¿culminaste el 5º año de secundaria? ¿Terminaste el 5º año de secundaria? La mayoría te dice, no, doctora, lo dejé porque quedé embarazada y tenía que criar a mi hijo. Perfecto. Doctores, en el Perú existe una política de reinserción escolar. Y esa política pública de reinserción escolar se incumple cuando el colegio o el director o el centro educativo no pone en conocimiento a la UGEL o a la dirección sobre la ausencia de una mujer que quedó embarazada o en una adolescente que quedó embarazada. Se convierte en una mujer invisible, miren ustedes. Y eso es sancionado por el Estado. Entonces, el responsable aquí, y yo en todos los casos que tengo por denuncias de violencia intrafamiliar, pero que son con 16 años embarazadas, en estado gestacional, o ya incluso habiendo dado a luz, yo inmediatamente analizo también la política de reinserción escolar, me comunico con el centro educativo y que expongan los motivos de por qué no se ha visibilizado este tema, porque dentro de la política son los obligados, los llamados a visibilizar ello, son los centros educativos. Entonces, acá hay un trabajo constante que hacer. Pero ¿cómo hace el trabajo? Tomando en cuenta la política nacional vigente. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un caso de discapacidad? En un caso de discapacidad, también tengo que enlazarlo con la política nacional
en este caso, aseguramiento o acceso a las personas con discapacidad. Incluso hay un programa hasta el 2030, o sea, que tiene una visión, esto en coherencia con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda que se marca hacia el 2030. Dentro de esa agenda hay un punto importante que nos conviene, que está muy cerca a nosotros, que es el tema, el punto 5, igualdad de género. Miren, ¿qué coge la situación de vulnerabilidad de la víctima? Para determinar la situación de vulnerabilidad, usted debe considerar lo siguiente: la diferencia de edades, la identidad de género, la condición de discapacidad, miren todos los supuestos que se tienen que tomar en cuenta. La situación económico-social, asimismo, la relación entre la víctima y la denunciada, la relación de dependencia, tal vez económica, la relación, si es que se da dentro de una comunidad nativa o campesina, si existen o no relaciones asimétricas en el marco de relaciones laborales, y las relaciones asimétricas en el marco de instituciones educativas. Una vez que usted también hace eso, tiene que identificar los factores de protección a la víctima. Como por ejemplo, ¿qué pasa si la señora es una migrante? ¿No? La pareja es una migrante, porque tengo muchos casos de mujeres venezolanas golpeadas por peruanos, que son sus parejas, que incluso tienen hijos. Entonces usted tiene que establecer su lazo familiar, si tiene un entorno familiar presente, si tiene un entorno laboral, si tiene un entorno comunitario, porque esos son los vínculos afectivos que le van a dar una mayor protección a esta usuaria. Y también te exige el análisis del contexto social de la víctima. Entonces, la Defensoría del Pueblo dice, el alto índice que se da o el incremento de acuerdo a determinadas zonas, como por ejemplo en el caso peruano, en el caso colombiano, en el caso mexicano, se da también por algunos contextos sociales o crisis políticas que pueden haber en estos países, o por ejemplo el tema asociado al narcotráfico, el tema a la tala indiscriminada de árboles. Son situaciones o espacios de conflicto donde los mayores perjudicados acá o los usuarios más vulnerables van a ser las mujeres. Bien, y dentro de este protocolo, ya para finalizar, se tienen los criterios para la emisión de la medida, en el que, por ejemplo, te dice, tienes que guiarte de la idoneidad y la congruencia, y sobre todo, lo más importante, que es el tema de la razonabilidad de la medida que se va a otorgar. Una medida que sea coherente con un contexto, coherente con el conflicto, y que no agrave o no pretenda agravar el conflicto, sino que proteja la integridad de la víctima como tal. Ya saben, este protocolo lo pueden descargar. Les he dejado ahí el link y ahí está totalmente claro para que ustedes puedan trabajarlo en su día a día. Bien, voy a cerrar ya con la pregunta de Daniel. Me está alzando la mano nuevamente, a ver, para dar reflexión a la pregunta. Doctora, una preguntita. Sabemos, como usted, claro, bien ya indicó, de que las medidas de protección no caducan, no tienen fecha, ya. Bien. Entonces, mi pregunta mía es, antiguamente, con la antigua ley, la Fiscalía de Familia era el encargado Ellos de se otorgar las otorgaban, medidas, claro. ¿no? Las medidas de protección. Si una usuaria o una denunciante viene con, o el policía se percata de que hay unas medidas antiguas con esa fecha, por lo menos 2016, ¿no? Porque más o menos aproximadamente donde la Fiscalía otorgaba esas medidas de protección. En la actualidad, ¿todavía están vigentes esas medidas con la antigua ley? No. Ahora, ahí eso es otra cosa. Esos son ámbitos de vigencia. Ahí sí, lo que ha sido con la antigua ley, esos casos, ya yo cuando entré, por ejemplo, a San Pedro de yo como juez, tenía casos con la antigua ley, tuve que darle trámite, notificar, incluso previsión de notificación, fijar mi fecha para audiencia, eso tiene su proceso aparte, tiene que cumplirse, incluso ya de acuerdo al tiempo, no era una medida inmediata, por ejemplo, archivar ese tipo de procesos, pero sí reactivarlos y fijar audiencia. Eso es lo que nosotros hicimos de una manera responsable, estimado, porque tampoco es, bueno, ya se quedaron ahí, ya, ¿no? Eso sigue apareciendo como un expediente dentro de un juzgado. Nosotros lo que hicimos es, gestionamos el tema de la notificación, la nueva notificación, porque son procesos súper antiguos, teníamos procesos de 2013, 2014 para otorgar medidas, y fijamos fecha para audiencia. Si no se presenta, ahí ya no hay nada más que efectúe el procedimiento, punto. Pero usted, O sea, de se manera actualiza esas coherente, medidas.
Usted puede actualizar la medida en el caso de que fija una fecha para audiencia, porque sería una actuación responsable de su parte. En el caso de que no se emitió, ahí sí puede archivar el proceso, ¿no? Y efectivizar el apercibimiento. Pero en el caso que es una medida del 2017, 2018, y vuelve a hacerse una denuncia, por ejemplo, estimado, de ese mismo tema, de ese mismo conflicto, entonces yo tomo como antecedente la medida anterior y lo que hago yo es mantener las medidas, ampliarlas y sustituirlas. ¿Por qué tendría que hacerme de la vista gorda respecto de las medidas que ya se han emitido? Al contrario, significa que esa línea de violencia no surge con la ley o con el texto único. Es un contexto de violencia que venía incluso antes de que se dé esto, ¿no? Ese es el tema. Bien, doctores, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora. Ya Muchas saben gracias. que me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran como Tania Carolina Bocanera Risco. Ahí publicitamos los diversos eventos en los que estamos participando a nivel de capacitación de Cortes Superiores de Justicia, a nivel de instituciones educativas. Agradecer nuevamente a CEFOCA por confiar en mí y felicitarlos una vez más por su aniversario, por este 7º aniversario. Son 7 años que CEFOCA viene capacitando de manera permanente a los servidores, funcionarios, público en general también, así que mi felicitación para CEFOCA. Muchísimas gracias, chicos, que tengan una buena noche. Gracias.